La totalidad de la vida. Krishnamurti. Segunda parte. Capítulo 14. Ese vacío es la suma de toda la energía. Nuestra conciencia, que somos nosotros mismos, está ocupada con los propios conceptos y conclusiones, así como con las ideas de otra gente, y está llena de temores, ansiedades y placeres, y junto a ocasionales destellos de alegría, está el dolor. Esa es nuestra conciencia, ese es el patrón de la existencia que llevamos. ¿Es de algún modo posible producir un cambio radical en la propia conciencia? Porque si eso no es posible, y estamos viviendo perpetuamente en una prisión con nuestras ideas, con nuestros conceptos, viviendo en un campo donde hay toda clase de confusiones, incertidumbre, inestabilidad, y uno parece pensar que si se mueve de un rincón a otro de ese campo, ha cambiado grandemente, pero sigue estando en el mismo campo, mientras vivimos dentro del campo al que llamamos nuestra conciencia, por poco o mucho que ésta pueda cambiar. Aún así, no hay en ese campo una transformación humana fundamental. Las ideologías, por ingeniosas que puedan ser, por mucho cuidado que se haya puesto en desarrollarlas, finalmente producen ilusiones peligrosas, sean las ideologías de la derecha, del centro o de la extrema izquierda. Todas ellas terminan en las grandes burocracias que controlan al hombre, o en los campos de concentración, o en el destructivo amoldarse del ser humano a un concepto particular. Esto es lo que sucede en todo el mundo. Los intelectuales nos han llevado a este punto. Hemos sido prisioneros de las ideologías religiosas y de los dogmas, el dogma católico, el hindú, el budista, etc., y los gurús, con sus modificaciones modernas de las antiguas tradiciones e ideologías, son también los prisioneros de aquellas ideologías. Si uno observa todo esto cuidadosamente, impersonalmente, objetivamente, comprende que debe descartar todas las ideologías y se pregunta, ¿puede la conciencia con todo su contenido, que es lo que uno es, con sus conflictos, luchas, confusiones, con su desdicha y su ocasional felicidad, ¿puede esa conciencia darse cuenta de sí misma y vaciarse? Ese es un problema en la meditación. La meditación no consiste en buscar una finalidad, en ir a tientas y deliberadamente tras una meta. Desde la meditación surge un inmenso silencio, no un silencio cautivado, no el silencio entre dos pensamientos, entre dos ruidos, sino un silencio que es inimaginable. El cerebro llega a estar extraordinariamente quieto cuando se halla en este proceso de investigación interior. Cuando hay silencio, existe una gran percepción. En este silencio hay vacío, un vacío que es la suma de toda la energía. Al examinar el problema de la conciencia y su contenido, es muy importante descubrir si es uno el que está observando a la conciencia, o si, en el acto de observar, es la conciencia la que se da cuenta de sí misma. ¿Existe una diferencia? ¿O es uno el que observa el movimiento de la propia conciencia, sus deseos, sus heridas psicológicas, sus ambiciones, su codicia y todo lo demás que constituye el contenido de la conciencia, como si lo observara desde fuera, o es la conciencia la que se da cuenta de sí misma? Y esto es posible únicamente cuando el pensamiento advierte que está observando solo aquello que él ha creado, que es el contenido de su conciencia. Y entonces, el pensamiento se da cuenta de que solo se observa a sí mismo, de que no hay un yo, creado por el propio pensamiento, que esté observando a la conciencia. Solo existe la observación. Entonces, la conciencia comienza a revelar su contenido, no solo el de la superficial, sino el de las capas profundas, y el contenido total de la conciencia. Si uno ve la importancia de una observación pura, absolutamente quieta, entonces la cosa florece, la conciencia abre sus puertas. Uno aprende así el arte de observar sin ninguna distorsión, sin ningún motivo, sin ningún propósito, simplemente observar. En ello hay una extraordinaria belleza, porque entonces no existe deformación alguna. Las cosas se ven claramente como son, pero si uno hace de ellas una abstracción convirtiéndolas en ideas y después observa a través de las ideas, eso es entonces una distorsión.
Libremente, sin ningún factor que distorsione, uno penetra en la observación de la conciencia. No hay nada oculto, y la conciencia empieza a revelar su propia totalidad, su contenido, las heridas, la codicia, la envidia, la felicidad, las creencias, las ideologías, las tradiciones pasadas, las tradiciones presentes, científicas o factuales, etcétera, etcétera. Todo eso es nuestra conciencia. Uno la observa sin ningún movimiento del pensar, porque es el pensamiento el que ha producido todo cuanto contiene nuestra conciencia. El pensamiento ha fabricado ese contenido. Cuando surge el pensamiento y dice, esto es correcto, esto es incorrecto, esto no debería ser, esto debería ser, y estamos aún dentro del campo de la conciencia. No vamos más allá. Hemos de comprender muy claramente el lugar del pensamiento. Este tiene su propio lugar en el campo del conocimiento, de la tecnología, etc. Pero el pensamiento no tiene sitio alguno en la estructura psicológica del hombre. Por lo tanto, ¿puede uno observar su conciencia de modo que ésta revele su contenido? No poco a poco, sino la totalidad de su movimiento. Solo entonces es posible ir más allá. Al investigar internamente, ¿puede uno observar sin ningún movimiento de los ojos? Porque el ojo tiene un efecto sobre el cerebro. Cuando uno mantiene los glóbulos oculares completamente inmóviles, la observación se torna muy clara porque el cerebro está inquietado. ¿Puede uno, pues, observar sin movimiento alguno del pensar que interfiere con la observación? Eso es posible únicamente cuando el observador se da cuenta de que él y aquello que observa son una sola cosa. Yo soy la ira, yo soy los celos. No hay división entre el observador y lo observado. Esa es la realidad básica que uno debe captar. Entonces todo el contenido de la conciencia comienza a revelarse sin esfuerzo alguno. En esa observación total hay un vacío, o un ir más allá, de todas las cosas que el pensamiento ha reunido y que constituyen nuestra conciencia. Luego está el problema del tiempo, y el tiempo psicológico, como un movimiento hacia la realización de una idea, de una ideología. Uno es codicioso, violento, y se dice a sí mismo, me tomaré tiempo para superar eso, o para modificarlo, o para cambiarlo, o para librarme de ello, o para ir más allá de ello. Ese tiempo es el tiempo psicológico, no el tiempo cronológico, y el tiempo según el reloj o el sol. Existe todo este condicionamiento de la mente que dice, me tomará un tiempo lograr aquello que considere esencial, bello, bueno. Y estamos cuestionando ese tiempo, y nos preguntamos, ¿existe en absoluto el tiempo psicológico? ¿No es el pensamiento el que ha inventado ese tiempo? Y esto es algo muy importante de comprender, porque destroza por completo la idea del mañana psicológicamente hablando. Es un hecho formidable. Si uno comprende que psicológicamente el mañana no existe, ¿qué hará uno entonces con lo que es? Si no hay tiempo, ¿cómo ha de terminar entonces la violencia? Uno está condicionado a usar el tiempo como un medio para verse libre, lenta o rápidamente, de, digamos, la violencia. Pero si no hay tiempo en absoluto, ¿qué ocurre cuando hay violencia? ¿Habrá violencia? Si todo el panorama de uno muestra que psicológicamente no hay tiempo en absoluto, ¿existe entonces un yo que sea violento? El yo se ha originado a través del tiempo. El yo como violencia es tiempo, pero si no hay tiempo alguno como yo, entonces nada hay que sea violento, no hay violencia. Si no hay tiempo en absoluto, no hay pasado ni futuro, sino solo alguna otra cosa por completo diferente. Estamos tan condicionados psicológicamente al tiempo que decimos, tiene que haber tiempo para que yo pueda evolucionar, para que pueda llegar a ser algo diferente de lo que soy. Cuando uno ve efectivamente la realidad de que el pensamiento mismo es la causa de este tiempo, cesan el pasado y el futuro. Solo existe entonces el sentido del movimiento intemporal. Si uno comprende esto, es algo realmente extraordinario. Y después de todo, eso es el amor.
El amor entre dos personas existe solo al mismo nivel, al mismo tiempo, con la misma intensidad. En ese momento, eso es amor, no el recuerdo de ello o la esperanza de que ello ocurra en el futuro. Ese estado de la mente, que es amor, es verdadera y completamente intemporal. Vean entonces lo que ocurre en la relación de uno con otro. Uno quizá tiene ese extraordinario sentimiento de amor que no es el tiempo, que no pertenece al pensamiento, que no es un recuerdo de placer o dolor. ¿Cuál es, entonces, la relación entre uno que tiene eso y otro que no lo tiene? Uno no tiene imagen alguna con respecto al otro, porque la imagen es el movimiento del tiempo. El pensamiento ha construido, paso a paso, imágenes de sí mismo, porque el otro se mueve en el tiempo y uno no tiene tiempo en absoluto, sino este extraordinario sentimiento de amor que no es del tiempo. ¿Cuál es, entonces, la relación de uno con el otro? Cuando uno tiene esa extraordinaria cualidad del amor, en esa cualidad está entonces la suprema inteligencia, y esa inteligencia va a actuar en la relación. No es uno el que actuará. Es realmente algo maravilloso penetrar en esto, porque ello cambia toda la relación, y si no existe tal cambio fundamental en la relación, no hay cambio alguno en esta monstruosa sociedad que hemos edificado. ¿Qué es el espacio? ¿Puede haber espacio sin orden? Tomemos un simple ejemplo físico. Cuando hay desorden en una habitación, cuando uno arroja sus ropas en cualquier lugar y todo se halla en desorden, ¿hay espacio? El espacio solo existe cuando todo está en el lugar que le corresponde, eso externamente. Veamos ahora internamente. Nuestras mentes se hallan tan confundidas, toda nuestra vida es autocontradicción, desorden, estamos atrapados en diversos hábitos, drogas, tabaco, bebida, sexo, etc. Obviamente, los hábitos son mecánicos, y donde hay hábitos hay desorden. Internamente, ¿qué es el orden? ¿Es algo dictado por el pensamiento? El pensamiento mismo es un movimiento de desorden. Uno cree que puede producir el orden social por medio de un muy cuidadoso pensamiento ideológico. La sociedad, tanto en Occidente como en Oriente, está en desorden, se halla confundida y es contradictoria, y el mundo está completamente loco. Donde quiera que se esté moviendo el pensamiento, que en sí mismo es limitado, fragmentario, y se haya atado al tiempo, tiene que haber un completo desorden. ¿Existe una acción que no sea el resultado del movimiento del pensar? ¿Una acción no condicionada por ideologías que han sido creadas por el pensamiento? ¿Existe una acción que esté totalmente libre del pensamiento? Una acción semejante sería entonces completa, total, íntegra, no fragmentaria, no contradictoria. Una acción así sería una acción total en la que no habría arrepentimiento, ningún sentido de yo hubiera deseado no hacer eso o trataré de hacer aquello. El desorden surge cuando opera el movimiento del pensar. El pensamiento mismo es fragmentario y cuando opera todo tiene que ser fragmentario. Si uno ve eso muy claramente, se pregunta, ¿qué es una acción sin pensamiento? Acción significa hacer ahora, no hacer mañana o haber hecho en el pasado. Como el amor, esa acción no es del tiempo. El amor y la compasión están más allá del intelecto, más allá de la memoria. Son un estado de la mente, el cual actúa, porque el amor y la compasión son supremamente inteligentes, y la inteligencia actúa. Donde hay espacio, hay orden, que es la acción de la inteligencia. Esta no es mía ni de ustedes, es inteligencia que nace del amor y la compasión. El espacio en la mente implica que ésta no se encuentra ocupada. Sin embargo, nuestras mentes están ocupadas todo el día con una cosa u otra, y así no hay espacio, ni aún en el intervalo entre dos pensamientos. Cada pensamiento se asocia con otro, de modo que no queda resquicio. Toda la mente se halla parloteando, atestada con opiniones y juicios.
El verdadero orden trae consigo un espacio inmenso, y espacio significa silencio. Desde el silencio surge este extraordinario sentido del vacío. No se asusten de esa palabra, vacío. Cuando existe el vacío, entonces ciertas cosas pueden ocurrir. ¿Qué es la belleza? ¿Se halla esta en una pintura, en un museo, en un poema? ¿Y está en el perfil de las montañas contra el cielo? ¿Es una extensión de agua que refleja la magnificencia de las nubes? ¿En el trazado que un arquitecto da a un edificio? ¿En una casa que tiene cierto encanto? ¿Qué es la belleza? No la imagen que crea belleza, no la palabra que crea belleza, no una bella idea. Cuando uno ve algo extraordinariamente vivo y hermoso, una montaña, un cielo transparente, un paisaje, en ese instante, cuando es visto de manera total, uno está ausente, ¿verdad? Porque la inmensidad de la montaña, su extraordinaria estabilidad, su sentido de firmeza y su contorno, su magnificencia, alejan al yo por el momento. La gloria externa ha alejado al mezquino e insignificante yo, como un niño a quien le han dado un juguete. El niño volverá a lo suyo, a su desobediencia, a sus llantos, a sus travesuras. Lo mismo ha ocurrido con uno. La gran montaña ha alejado al pequeño yo insignificante y uno la ve por un momento. Cuando el yo se halla por completo ausente, hay belleza. Entonces, la relación de uno con la naturaleza cambia totalmente. La tierra se vuelve preciosa. Cada árbol, cada hoja, todo es parte de la belleza. Pero el hombre lo está destruyendo todo. ¿Existe algo que sea sagrado, santo? Obviamente, lo que el pensamiento ha creado en el sentido religioso, confiriendo santidad a las imágenes, a las ideas, no son sagradas en absoluto. Aquello que es sagrado no tiene división alguna. No lo separa a uno como cristiano, a otro como hindú, budista, musulmán y todas esas divisiones. Lo que el pensamiento ha producido pertenece al tiempo, es fragmentario, no es total y, por consiguiente, no es santo. Aunque ustedes adoren a una imagen en la cruz, eso no es sagrado. Ha sido investido de santidad por el pensamiento. Lo mismo sucede con las imágenes creadas por los hindúes, por los budistas y así sucesivamente. ¿Qué es entonces lo sagrado? Uno puede descubrirlo solo cuando el pensamiento ha encontrado, por sí mismo, su lugar exacto, sin esfuerzo, sin el ejercicio de la voluntad, y cuando existe ese inmenso sentido del silencio, el silencio de la mente, en la que no hay ningún movimiento del pensar. Solo cuando la mente se halla totalmente libre y silenciosa, uno descubre aquello que es intemporal, que está más allá de las palabras. De ello surge, entonces, la vastedad de la verdadera meditación.